Estimados televidentes de la ciudad, digamos ya la gran ciudad de La Calera, porque somos más de 60.000 habitantes, ya no somos una aldea donde venían a veranear los señores que vivían en el Cerro de las Rosas. Ahora somos una gran ciudad y tenemos los problemas de las grandes ciudades. Este programa ya va a cumplir 15 años de permanencia y se llama Vivan los Derechos Humanos. Hoy tenemos la satisfacción de recibir la visita del compañero Luis Bazán, secretario del Gremio de Vialidad de la provincia de Córdoba. Buenos días, Luis, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, nosotros queremos, aparte de darte la bienvenida, queremos saber toda la problemática sindical de la capital de Córdoba y de la provincia. Así que vos empezar por donde quieras. Bueno, en particular, el CIVIALCO, Sindicato Vial Córdoba, agrupa a los trabajadores de la actividad vial de la provincia, los dependientes estatales. En este sentido, ha tenido una trayectoria esta repartición, porque es una repartición técnica, de mucho conocimiento técnico, inclusive la mayor parte de los trabajadores son técnicos especializados en la actividad vial y profesionales, lo que le da una particularidad. Inclusive eso llevó a que se constituyera el sindicato específico de la actividad y dejara de ser parte de los empleados públicos, teniendo inclusive, llegando a construir un convenio colectivo propio que contempla la actividad. Es un gremio relativamente pequeño que se dedica a planificar, proyectar y supervisar la construcción de la red de caminos de la provincia de Córdoba, que es una red muy vasta, que está constituida por red primaria, secundaria y terciaria. Por lo general, los trabajos de envergadura los realizan empresas privadas mediante la contratación, mediante licitaciones públicas, nacionales o internacionales, según sea la magnitud de la obra. Y el poder de control, de supervisión, de certificación de calidad, lo ejercen los técnicos de nuestra repartición. Ha tenido una trayectoria de lo sindical en cierta medida poco visible, ha sufrido los procesos y los vaivenes de las políticas de Estado que evidentemente son muchas veces contradictorias a una buena política vial y al respeto de los derechos de los trabajadores. Eso ha llevado que en su historial esta repartición sufriera, por ejemplo, en la época de la dictadura, persecuciones de sus trabajadores profesionales, que llevó a que algunos de ellos fueran víctimas de la dictadura militar por desaparición, asesinato, encarcelamiento y muchas cesantías que sufrió en la época de la dictadura este grupo de trabajadores, donde había un proceso de construcción del gremio que estaba en su inicio. Y evidentemente eso golpeó duramente la consolidación de la repartición y también de la construcción de la entidad sindical, porque se perdieron prácticamente los mejores cuadros o los jóvenes en formación, en el proceso de formación. Y nosotros desde el año 2021 asumimos la responsabilidad en una situación singular, donde mi proceso personal como trabajador del Estado estaba prácticamente culminando, porque ya cumplía la edad y tenía todos los aportes jubilatorios por encima de los requeridos para jubilarse, pero por pedido de los trabajadores, ante una serie de problemas que había en la organización sindical,
problema de representatividad particularmente, me solicitaron que me hiciera cargo. Acepté esa propuesta porque me parecía que se venían tiempos duros, no tantos como los que vinieron, pero pensaba, era consciente de que venían situaciones difíciles. Y desde ahí hemos empezado un proceso de fortalecimiento de la entidad sindical. Tanto es así que en el primer año tuvimos que renovar prácticamente todas las instancias de organización, desde el cuerpo delegado, comisión de jubilados, la cooperativa que estaba desactivada, que tiene un terreno inclusive de hace muchos años y que corría riesgo de perderse, lo hemos recuperado, reorganizado institucionalmente y hoy estamos en un proceso de formación de nuevos militantes gremiales con la idea de que al culminar este año, es decir, diciembre de este año, como máximo, yo pueda ya retirarme definitivamente de la actividad de representar trabajadores, de la actividad sindical, para que siga un proceso que a mi entender debiera ser un proceso unitario, que todas las expresiones diversas que hay en la repartición se unifiquen en una propuesta de continuidad de dirección democrática, pluralista, con conciencia de trabajador, algo que está muy deteriorado, tanto en nuestra repartición, en el ámbito del Estado, como en el conjunto de la clase trabajadora desde nuestra perspectiva. Podemos recordar a Florencio Díaz, que había sido secretario general del gremio en el año 1974, creo. Tengo entendido de que él fue presidente del cuerpo delegado, creo. Y una de las personas de que yo no las conocí porque yo provengo de otra repartición, pero que es reconocido y sufrió también las persecuciones de la dictadura militar. Yo lo conocí en la cárcel a Florencio Díaz porque él había sido secretario general de CITRAM, que es el gremio de Matterfeld. Sí, sí. Estaba CITRAC y CITRAC. Y él, después de la lucha del Viborazo de 1971, él lo echan de la FIA. Y pasa, como estaba todavía Atilio López y Obregón Cano, él pasa a trabajar en Vialidad. Así es. Y es elegido presidente del cuerpo delegado. Así es. Hablando un poco de la situación del trabajador vial, ¿cuáles son sus salarios, su jornada laboral, en fin, su estatus gremial? Pero tiene una particularidad porque prácticamente una gran parte del personal de la repartición vial trabaja en campaña, ya sea realizando obras directamente, ejecutando obras, que son los obreros y los técnicos, que hace por administración el Estado a través de Vialidad, o en el trabajo de inspección de obras de terceros, de las grandes obras de rutas que se hacen y que en la última década han sido muy importantes en cantidad en la provincia de Córdoba. Eso lleva a que tenga la singular situación de que un gran número trabaja de lunes a viernes en el interior, en las obras, en campaña, que genera una situación también particular de cómo se constituye los ingresos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque todo trabajador en campaña cobra un viático para cubrir sus necesidades y también que le sirve para engordar el salario, lo que hace de que tenga una particularidad. Hay un salario establecido y que ronda de promedio un poco más de 1 millón de pesos, y luego eso se engorda con el viático que recibe 20, 22 días por mes. Entonces es un salario compuesto, lo que hace de que el nivel de ingreso sea más alto. Ahora, ¿qué diferencia hay en Camino de la Sierra y Vialidad Provincial?
Pero en realidad Camino de la Sierra es una construcción de una institución del Estado, una herramienta del Estado, que se inicia por una coyuntura. La empresa que tenía los peajes, es decir, el cobro por la circulación de la ruta, prácticamente abandona compulsivamente y unilateralmente esa actividad, y el Estado se ve obligado rápidamente a hacerse cargo del mismo. Y ahí se inicia Camino de la Sierra como, primero tuvo otro nombre, con el objetivo de cobrar los peajes para garantizar el mantenimiento. Nosotros somos muy críticos de esta solución organizacional que plantea el Estado, porque en primer lugar era una actividad secundaria que fácilmente podía ser absorbida por vialidad. En segundo lugar, se produce un proceso que va asumiendo tareas de la repartición vial e inclusive es como un atajo, se constituye en un atajo para sortear controles que la repartición vial original, vialidad, tiene del Tribunal de Cuentas, de legalidad, de la burocracia administrativa y legal del Estado. Al ser una empresa, Camino de la Sierra, que es del Estado pero tiene el estatus de autarquía, elude esos controles y hace teóricamente más rápida el proceso de administrativo, técnico y económico para la construcción de obra. Eso genera un desdoblamiento de funciones, una superposición de funciones, una cierta opacidad en el manejo de los recursos del Estado que evidentemente traen consecuencias negativas, desde la capacidad técnica hasta la transparencia en el uso de los recursos del Estado. Nuestra idea es de que el Estado provincial debe unificar la política vial en el ente rector histórico que es vialidad, y desde ahí una centralización técnica, administrativa y de política vial, y después ver cómo descentralizar la operatividad y no generar entes que se superpongan y que no ayudan a la aplicación de una política coherente, a la eficacia y a la transparencia del uso de los recursos. Ahora, ¿dónde están afiliados los obreros de Rogio y todas esas empresas privadas que hacen caminos? En este sentido, el gremio, por la autorización, es decir, quien le otorga la personería gremial a los gremios, es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Hay un déficit porque se comete, a mi entender, una redacción equivocada, porque en su estatuto se establece que agrupa a los trabajadores de la actividad vial del Estado provincial, cuando en realidad debiera decir agrupa a los trabajadores que desarrollan la actividad vial, independiente del carácter de la patronal. Eso limita la posibilidad de que el gremio dispute la representación en el ámbito privado. Lo mismo nos pasa con los consorcios camineros, que es una entidad paraestatal que pone la plata del Estado y que realizan las tareas de la propia comunidad, que dificulta que nosotros los representemos. Eso limita severamente la actividad gremial, porque la disminuye cuantitativamente en la representatividad, pero a la vez fragmenta las condiciones laborales. Muchos de los casos de todas las obras en construcción, inclusive de los consorcios, van desde empleados de comercio, desde UTEDIC, Unión de Entidades Civiles, y la UOCRA, que representan precariamente a esos trabajadores y evidentemente están en una situación de carencia de derechos severas. O sea que los obreros de Rogio están en la UOCRA. En la UOCRA por lo general. Ah, bueno, no sé si querés analizar, para actualizar al televidente de esta gran ciudad, cómo están conformados los principales gremios de la provincia, ya sea en la cantidad de afiliados y el poder de convocatoria que tienen. Por ejemplo,
Vos decías que tu gremio tiene 500 obreros, pero tienen una actividad estratégica, son también importantes. Ahora, ¿cómo se conforma ahora el mapa del movimiento obrero cordobés en el año 24-25, 2024-25? Sí, hoy el movimiento obrero de Córdoba se encuentra fragmentado organizacional e institucionalmente. Existen 2 CGT, existen 2 CTA, por lo menos. Ya eso indica una fragmentación severa que limita la capacidad de acción, la posibilidad de unidad de acción y desde ya un programa común. Entonces esa es la principal dificultad que nosotros vemos, además de una falta de claridad político-gremial que tiene un componente importante que es la división que existe, pero también tiene una serie de debilidades de dirección, problemas de dirección. Nos parece a nosotros que carecemos de un proyecto claro de defensa de los intereses de los trabajadores, pero además de una propuesta de organización social, de orden social para el conjunto de la sociedad. Algo que muchas veces el movimiento obrero argentino sí lo tuvo. Acuérdense de los programas de Huerta Grande, la Falda, la CGT de los argentinos, el propio programa de la CGT que encabezaba Rucci, que era un programa integral de propuestas que puede o no compartirse, pero tenía un proyecto para la clase trabajadora y para el país. Hoy hay que reconocer que se carece, que está, además de fragmentado, el movimiento obrero tiene una posición defensiva y con falta de continuidad en las acciones para la defensa de sus intereses. Es decir, tiene unas severas limitaciones que ante políticas de un nivel de agresividad contra los intereses de los trabajadores, las agrava aún más, se hacen más perjudicial. A nuestro entender, casi a la luz de mi experiencia personal, que tengo bastantes años como representante de los trabajadores, creo que el movimiento obrero mundial y el movimiento obrero argentino no se recuperó de la derrota que le impuso las patronales del capital en la década de los 70, donde se emerge, digamos, la reestructuración capitalista que con el modelo que hoy conocemos como neoliberalismo, que es una modificación profunda de las vías de acumulación, la organización del trabajo, las formas de producción, donde de un modelo capitalista de consumo masivo y de producción masiva pasa a un modelo donde hay preeminencia del capital financiero y se transforma en una de las principales vías de acumulación, inclusive que condiciona la producción de bienes, y donde se altera y se modifica negativamente las relaciones del trabajo, la organización del trabajo. Ahí es cuando se empiezan a introducir la polivalencia, la multifuncionalidad, la precarización laboral, los contratos basura, la alteración de la disposición de la fuerza de trabajo, que lo que se llamó en términos generales la flexibilización laboral a niveles extremos. Empieza otra relación obrero-patronal, donde la precariedad es cada vez mayor y avanza hasta el nivel de la actualidad, que es prácticamente mayoritaria, de que las relaciones laborales que se establecen son precarias, donde la estabilidad se mantiene en un nivel menos de la mitad de los trabajadores del país y del mundo, y donde la certeza del proyecto de vida que implicaba tener un trabajo estable, un salario más o menos estable y con posibilidades de garantizar un nivel de vida aceptable, prácticamente va desapareciendo. Hoy yo digo de que la sociedad salarial es la que está en crisis, y si uno entiende eso, entiende el estado de situación de las clases trabajadoras en el mundo y en nuestro país,
donde el elemento sustancial es la incertidumbre, la precariedad, la dificultad para proyectos de vida de mediano y largo alcance. Por eso a veces los teóricos dicen, pareciera que vivimos un presente perpetuo, donde no tenemos memoria ni nos imaginamos el futuro. Ese es el estado de situación, a mi entender, de este momento de la civilización humana, de la especie humana. Y es sumamente crítico porque ha ido en ese proceso que hablábamos de la segunda parte de la década del 70, en un proceso cada vez más reaccionario, y ha llegado en la actualidad a niveles extremos. No tan solo que el capitalismo mantiene su actitud esclavizante, explotadora y apropiadora de lo que producen otros, sino también que ha avanzado a la fase de depredación y destrucción. Depredación y destrucción de la naturaleza, pero también depredación y destrucción de la persona humana, llevándolo a un grado de degradación material y espiritual a niveles extremos. Esa es la situación que desde un punto de vista sociopolítico, sociocultural, se podría decir el estado de situación de la especie humana, que ha llevado a que hoy tengamos que plantearnos severamente de que estamos en una encrucijada y en un riesgo civilizatorio, porque a tal punto se ha depredado y se ha deteriorado tanto la naturaleza como la calidad de la especie humana, que corremos riesgo de nuestra propia destrucción. La naturaleza va a poder seguir viviendo sin nosotros, sin la especie humana, y eso es lo que no entendemos, y hay un riesgo cierto. Tanto es así de que ahora se han activado las posibilidades de utilización de armas nucleares para dirimir las disputas intercapitalistas, que es el otro punto que nosotros tenemos como seres humanos de analizar, de que estas disputas nos llevan a riesgo cierto de generalización de conflictos, de guerra, de destrucción en la actualidad. Ahora, Luis, volviendo un poco a la provincia, los gremios más importantes son empleados públicos, UEPC... Docentes. Empleados públicos son 500.000 no. Los empleados, ¿no? ¿No? ¿Cuántos son los afiliados? No, los empleados públicos, hay que ver que la administración central deben ser 15.000. Luego, el núcleo mayor de empleados del Estado son los docentes, que superan la totalidad de docentes, debe estar cerca de 70.000, no lo digo con presión porque hay siempre muchas modificaciones anuales por las bajas, por las altas, por la suplencia, etcétera, pero es 70.000 lo más probable. Y luego está la policía, claro, que es otro gran número, y luego está los equipos de salud, que es otro gran número. Todo eso no son empleados públicos, son empleados del Estado, pero tienen funciones específicas. La administración centralizada es lo que originariamente eran los empleados públicos, es decir, la burocracia del Estado. Esa es cada vez más pequeña, debe estar alrededor de 15.000, 20.000. En total, el Estado provincial supera fácil los 100.000 dependientes. Sí. Fácil los 100.000 dependientes. El gremio más poderoso cuantitativamente es la UEPC. Luego vienen gremios, algunos de la actividad privada, el CEP, que es también importante, agrupa más de 10, 15.000 trabajadores, y luego gremios medianos, que agrupan de 3.000, 5.000 afiliados. Por ejemplo, comercio. Comercio es un gremio de los más importantes de la actividad privada. Claro, porque a nivel nacional tiene 1 millón de afiliados. Más de 1 millón de afiliados. Porque además tiene una característica, que es el gremio sostén de la discrecionalidad de encuadramiento de las patronales y del propio Estado. Comercio puede agrupar
hasta un empleado que trabaja en una fábrica de heladeras, hasta un astronauta, para decírtelo en términos exagerados. Kiosquero, todo, es decir, puede penetrar en casi en todas las actividades, porque ha sido muy servicial a las patronales y al propio Estado, y se ha transformado en uno de los gremios más importantes cuantitativamente en la República Argentina. Eso es una realidad. En Córdoba prácticamente no registra actividad gremial, pero tiene agrupados muchos trabajadores, inclusive, como muchos otros gremios, encontraron un mecanismo de obligar a que los trabajadores, aún no se afiliándose al gremio, paguen la cuota sindical, que es el famoso artículo de derecho de uso de convenio, que le cobran a los trabajadores que por voluntad propia no se afilian, le cobran la cuota por el uso de convenio. Entonces, ¿qué le da? Una independencia económica de la voluntad del trabajador. Originariamente los gremios, ¿cómo se constituyeron? Con la voluntad consciente de los trabajadores, que decidieron organizarse para defender sus intereses. Ahora no importa la voluntad del trabajador. Se reúnen las patronales con empleados de comercio y otros gremios, firman el convenio y tienen garantizado de que todo aquel que le apliquen ese régimen tiene que pagar. Ahora, los famosos gremios que hicieron el Cordobazo, PEC, Luis Fuerza, UON, ESMATA y UTA, ¿cómo están conformados ahora en 2025? Ellos tienen la misma estructura que tenían organizacional, institucional. Algunos son sindicatos de primer grado, es decir, que tienen autonomía con relación al segundo grado y a la CGT. En cambio, otros son uniones. UTA es una tradicional unión donde tiene una dependencia económica, financiera y gremial de la dirección nacional. E inclusive se ha llegado al extremo que en la última elección nacional, en las seccionales provinciales, que ganó la lista opositora, no la dejaron asumir porque el secretario general de la UTA Nacional dijo: si yo gané, pongo todo, mis representantes, aunque hayan perdido en cada provincia. Se dio en Córdoba ese caso, ganó una lista y ejerce otra. Que era encabezado por una mujer. Sí, no, creo que sí, o creo que la perdió ser la mujer, pero el detalle específico no lo tengo ahora, pero sí se verificó, inclusive en la provincia de Santa Fe también, ganó una lista y la Dirección Nacional puso la perdedora. Son situaciones que hacen a las formas de organización. Las uniones tienen un grado de dependencia del gobierno centralizado de los sindicatos nacionales. Ahora, ¿cuántos obreros de ESMATA, de la UOM, de Luis Fuerza hay en este momento, más o menos? No tengo cifras exactas porque hay una variación. Recordemos de que se han disminuido todos los sectores productivos en cantidad de trabajadores ya venían de hace un tiempo, pero en el último año se han disminuido en cantidades muy importantes, inclusive más, no hay todavía informes concluidos de cómo terminó diciembre del 24. Es muy probable que salgan en marzo, ya tengamos una actualización, porque hay gente que se dedica a hacer relevamientos estadísticos de la población laboral según la actividad. Esto vendrían a ser, en primer lugar, hay una gran separación, estatales y privados, y luego desagregado las distintas actividades económicas. Esto en lo industrial, en lo metal mecánico, es muy dinámico y se ha visto seriamente afectado el año pasado, particularmente en las autopartes, las empresas pequeñas y medianas que son proveedoras de las grandes concentraciones fabriles. Entonces, hablar de números reales hoy es aventurado. Ahora, yo tengo entendido que UTA tiene alrededor de 4.000 obreros, los últimos datos que yo he visto. Sí, es probable. Ahí hay que ver que en Córdoba UTA está sufriendo un proceso, mejor dicho, la actividad del transporte está sufriendo un proceso de reconfiguración o reestructuración, que prácticamente la empresa más importante es la del Estado.
es la del Estado. La de la municipalidad. Claro, la TANSE. Claro. Prácticamente las empresas privadas están abandonando o retirándose de la actividad del transporte en Córdoba, particularmente en la ciudad. Solamente queda Coniferal, que es una cooperativa. Y lo que fue FETAP y las empresas del transporte público de la ciudad prácticamente han desaparecido. Y pasa TANSE a avanzar haciéndose cargo de la mayor parte del transporte de la ciudad. Esa reconfiguración ha llevado también a una reconfiguración de los trabajadores, que pasan a ser en su mayoría trabajadores del Estado, empleados en transporte de la Municipalidad de Córdoba a través de la TANSE. Y la cifra, se habla, entre 4.500, 4.700 son los que trabajan. Por supuesto que hay que tener claro que existe la actividad del transporte interurbano, que es importante en Córdoba, porque se refiere a todo el interior, la relación con capital, que es numeroso también la cantidad de trabajadores, y luego la UTA Nacional, que agrupa de manera directa a los transportes de larga distancia. Ahora, ¿cuál es la situación del trabajador del campo que estaba en FATRE? En la UATRE. Ah, UATRE, perdón. Unión Argentina de Trabajadores Rurales. Tiene una larga historia. Se mantuvo durante muchos años en nuestro país, desde 1863 para atrás y para adelante, una relación feudal prácticamente. Eran siervos de los terratenientes. Inclusive no se les reconocían derechos, decidía el patrón unilateralmente, hasta que en la década del 40 se instituye el Estatuto del Peón Rural, que es la primera vez que se lo reconoce, se le da las condiciones, se le da salario, se le da derechos, se le reconoce licencia, etcétera, etcétera, e inclusive se constituye gremio. Luego, ese gremio fue cooptado por una dirigencia prácticamente que respondía a los intereses patronales, y que la representó el Momo Venegas, el último representante de esa relación simbiótica y corrupta de la dirigencia sindical de los peones rurales, que favorecía mucho los intereses de los patronales. Se empezó luego un proceso de recambio por la muerte de este hombre, que era un connotado liberal, menemista, millonario. Y bueno, hoy están todavía en ese proceso. Tanto es así que hay disputas internas de quién hereda la representación, hubo desplazamiento entre ellos, disputas fuertes, e inclusive con este último gobierno ha sido intervenida la obra social, que es una obra social importante, ha sido intervenida por supuestos manejos irregulares. Ahora, una pregunta clave. A partir de que es presidente Macri, después sigue Alberto Fernández y ahora Milei, ¿cuáles son las principales conquistas sociales de los trabajadores que han perdido vigencia? Y son muchas. Me parece que para hacer una composición del lugar tenemos que caracterizar de que los trabajadores vienen sufriendo una pérdida de derechos en algunas fases por goteo, poco a poco, y luego se producen ofensivas, como en el caso del macrismo, que intentó avanzar, tuvo dificultades y no pudo concretar muchas de sus reformas laborales reaccionarias o antiderechos. Y en esta fase, bueno, prácticamente Alberto Fernández siguió deteriorando el poder adquisitivo, precarizó mucho en el ámbito del Estado, pero prácticamente no avanzó en otras esferas de la relación laboral. Evidentemente fue casi un inoperante como lo fue en otras esferas de la actividad de gobierno. Pero este año del gobierno de Milei es sumamente grave porque tiene, para que se entienda mejor, 3 ejes fundamentales de su política. Una es la destrucción del Estado.
abiertamente definido, soy un topo que quiere destruir el Estado. Segundo, expresamente declarado, la quita hasta lo máximo posible y eliminación de derechos laborales. Es el segundo eje. El tercer eje es el tema de la relación democrática en la disputa política y social. Este proyecto pretende pasar por encima de un acuerdo postdictatorial tácito y expreso, las dos cosas, que es filosófico político, que en la Argentina, luego de la dictadura y el costo en vida espiritual, material que sufrimos, esta sociedad del 83 en adelante dijo nunca más a la violencia para dirimir las diferencias políticas. Y ahora se está rompiendo. Ahora ese pacto democrático consentido, asumido por el conjunto de la sociedad, está siendo violado. Hoy se introduce la violencia como forma para dirimir las diferencias políticas, sociales, las disputas que existen en toda sociedad plural, y se empieza a producir la acción violenta, que primero empieza con discurso, empieza con mensaje, empieza con simbolismo y termina en ejecución práctica. Ya hay casos de acciones antidemocráticas de quien debiera garantizar la democracia, que es el Estado. La utilización de las fuerzas represivas, como se está haciendo ahora, es antidemocrático y pone en riesgo la relación democrática de la sociedad. Aparte de que puede, si sigue una dinámica de ese tipo, puede producir ya pérdida de vidas humanas y entrar a un régimen autoritario represivo. Hay que estar alerta, creo que no se ha tomado conciencia, hay un estado de deterioro de la conciencia de las mayorías populares sumamente severo, prácticamente son campo orégano de la manipulación, del lavado del cerebro, como se decía antes, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, que tienen la capacidad de saber más de vos que vos mismo, y que permiten, por mecanismos directos, por mecanismos simbólicos, por manipulación de la conciencia, decidir por vos o imponerte decisiones, inclusive en tu vida personal, pero también en tus decisiones político-sociales. Es un estado grave, y que produce, cuando no hay racionalidad, no hay espíritu crítico en el hombre social, evidentemente se anula la posibilidad de diálogo. Y cuando no hay diálogo, no hay claridad, y hay unilateralidad, y por lo general prevalece lo irracional. Hoy la mayoría de los que nos decimos ciudadanos procedemos por el deseo, por la emoción, por el egoísmo, por el individualismo, por el miedo, por el espíritu de venganza, en vez de construir el proceder, el actuar social mediante el intercambio crítico y racional entre los componentes de la sociedad. Esto es una situación que en el mundo se está produciendo y que es lo que llaman ahora el auge de las derechas radicalizadas, que se están disputando el gobierno de la sociedad. Evidentemente esto no es nuevo en el mundo de la civilización humana. Si uno se pone a historiar, hemos tenido sucesivas fases del desarrollo de la especie humana, de la civilización humana, donde han emergido lo peor de la condición humana. Por ejemplo, hay algunos teóricos que equiparan el estado de civilizatorio actual, que lo comparan a la época reconocida más oscura de la especie humana, que es la Edad Media, donde el fanatismo religioso, la irracionalidad, el rechazo al conocimiento objetivo, a la ciencia, etcétera, se había transformado en el acícate de las disputas en la sociedad, y que llevó a las grandes masacres, a las persecuciones, a la caza de brujas, a las cruzadas
religiosas y que inclusive destruyeron experiencias de sociedades humanas muy armónicas, donde se vivía en la diversidad, inclusive diversas religiosas, tolerancia, y que significaron gran avance en el desarrollo humano. Bueno, ahora hay algunos elementos que son muy análogos a esa etapa. El tema de manejarse y promover y realzar las reacciones emocionales de odio, de espíritu de venganza, de egoísmo, de envidia, de miedo, como los elementos que movilizan y definen el accionar, las prácticas sociales, es un problema gravísimo, porque esos son los factores que incubaron las grandes crisis humanitarias, como fueron las guerras, como fueron los regímenes dictatoriales, como fueron el nazismo, el fascismo, etc. Entonces, es una etapa difícil, y donde los trabajadores, el Estado, la democracia, están apuntados como elementos que los gobiernos que hegemonizan la conducción del Estado y del país los consideran como descartables. La democracia es asumida ahora descarnada y abiertamente como una cuestión instrumental que se puede usar o no, según la correlación de fuerza que ellos tengan. Y la cuestión del Estado, está claro que quieren destruir el Estado en lo que significa el Estado que garantiza el bien común y el interés general, es decir, el que juega el rol social. El otro Estado que quiere que quede es el Estado que defiende los intereses de las élites, el Estado judicial, el Estado represivo y el Estado institucional que garantiza los negocios internos y externos de las élites. Esos son los objetivos de este tipo de gobierno, que está articulado a nivel mundial, no es una construcción brillante de algún inteligente argentino, es una tontera, más aún. Se quiere magnificar roles de algunos personajes que en realidad son unos pequeños bufones de los verdaderos dueños del poder financiero mundial de las multinacionales, algunas articuladas con multinacionales argentinas y con la élite argentina. Los ejecutores van desde oportunistas, tecnócratas sin límites morales, y bufones que hacen a que esto también tenga que tener algo de espectáculo, de circense, que son elementos distractivos y a la vez que operan sobre esta sin razón de los seres humanos. Ahora, yo escuché, no sé si vos también, al ministro Sturzenegger, que dijo que a partir de este año la jornada laboral será de 12 horas con el mismo sueldo. ¿Eso se está debatiendo en el movimiento obrero? Bueno, en realidad ellos vienen planteándole la jornada laboral sin límite, volver a la jornada de sol a sol, que era en el primer capitalismo, precisamente en su auge liberal originario, que llevó a tal extremo que le llamaron la época loca, que fue cuando llegó a tal nivel de carencia de mecanismos de control o de autocontrol que generó la crisis del 20, del 30, el crack de las bolsas y las guerras. Bueno, esa es la idea de que la relación entre el capital y el trabajo no esté regulada por nada más que por la fuerza del que la tiene, que es el patrón. Es decir, la jornada de sol a sol, la libre disponibilidad de la mano de obra, la desvinculación sin costo, etcétera, etcétera. Esas son formulaciones, los objetivos de ello. Hoy, a que lo pueda concretar, hay una distancia. Creemos que el movimiento obrero, como decíamos, está debilitado, está desorientado, no tiene consecuencia en la defensa de sus proyectos, está fragmentado, pero creo que a pesar de eso tiene que
por una cuestión de sobrevivencia, tiene capacidad para impedir esto de ya esta radicalización casi inhumana que pretenden estos personajes, que ya los conocemos porque no es la primera vez que lo han hecho. Ahora el ministro Sturzenegger agregó que se van a anular las horas extras y las vacaciones. Plantea el anular, claro, son muchas. De este gobierno, porque hay que transformar este país en una potencia, entonces hay que quitarle a los trabajadores todos los derechos. Sí, son declamación. Sí. Por supuesto que las tienen escritas, porque no ellos. Está hasta identificado los estudios jurídicos de las patronales que elaboraron los textos. Sí. Estos son ejecutores, que son ya sea empleados directos o mercenarios, tecnócratas de las élites, de las grandes empresas, tanto argentinas o multinacionales y del sector financiero. Entonces, ellos tienen todo un vademecum de quita de derechos, que van a niveles extremos, desde la jornada sin límite, desde la inexistencia de vacaciones, indemnizaciones, estabilidad laboral, desde ya. Pero esto evidentemente tiene la segura resistencia de los trabajadores, que en la medida que se articule, se superen estas falsas divisiones, aunque sea en una unidad en acción, evidentemente no van a pasar. Hace falta de que la dirigencia política, gremial, social, sectorial, asuma de que están en riesgo derechos elementales para la convivencia en un orden social democrático, diverso y plural. Caso contrario, vamos a volver a la época que decíamos de la bestialidad del capitalismo originario. Ahora, por otra parte, así recorriendo las redes sociales, nos hemos informado que en Japón, en Suecia, en Noruega, inclusive en Francia, en algunos estados de Estados Unidos, se está logrando la jornada de 4 días semanales, con el mismo sueldo y con el mismo convenio. Hay varias experiencias en el mundo, hay varias experiencias, algunas con resultados positivos y otras con resultados relativos. Hay que tener en cuenta que son experiencias singulares. A nuestro entender, una de las vías para la solución estratégica de estos órdenes social capitalistas es la reducción de la jornada de trabajo, la reducción como una medida estratégica. Evidentemente significaría mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y reducir mínimamente las ganancias de los capitalistas, de las patronales. Evidentemente hoy hay que tener en cuenta que hay 2 proyectos en pugna en el mundo actual. Uno, la pretensión de continuidad con una hegemonía unilateral del proyecto capitalista que encabeza Estados Unidos, que quiere ser el hegemón unilateral que continúe como imperio absoluto, con socios importantes como los británicos y los sionistas, y un rol prácticamente de acompañamiento acrítico, de subordinación acrítica de la vieja Europa. Y hay otro proyecto que está en un proceso de desarrollo muy importante, que es un capitalismo globalizado, igual que pero con poder multilateral, es decir, un poder esparcido y no unilateral como el de Estados Unidos, sino que tenga varias cabezas, con instituciones nuevas y con otros países poderosos cumpliendo rol de una gobernanza mundial más armónica. Es el proyecto que se sintetiza en el grupo llamado los BRIC, que originariamente nacieron como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que hoy ha superado mucho más y
se están incorporando, inclusive ayer leía de que ya han formalizado 25 países más el pedido de ingreso a los BRICS, que significaría superar largamente el 50% de la economía total del mundo, con un proyecto de una asociación de estados respetando la diversidad, la pluralidad de regímenes o de modelos de organización social y la mutua conveniencia, es decir, que las relaciones económicas sí o sí garanticen beneficios para las dos partes. Inclusive pretenden y ya han constituido un banco y quieren acelerar el proceso de una moneda común, que significaría casi no la desaparición, pero sí el debilitamiento grave del dólar como moneda de comercio internacional. Eso ha llevado a este viejo imperio, que está en un proceso de deterioro encabezado por Estados Unidos, a una radicalización. En vez de dar una política de tratar de contemporizar y llegar a acuerdos con ese nuevo bloque, el proyecto hegemónico del gran hegemón es imponer radicalmente su política para garantizar su continuidad como imperio y confrontar a niveles de extremo que ponen en riesgo la posibilidad de una confrontación generalizada, masiva y hasta con armas nucleares. Hoy creo que el 20 se inicia el periodo de gobierno de Trump. Entonces ahí se va a ver hasta dónde va a tensar las relaciones, hasta dónde va a centrar su política en lo que él llama primero América, que va a ser determinante en la relación que se establezca con el resto del mundo y con este proyecto alternativo. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, y dentro de estos dos proyectos, el trato en la relación capital-trabajo es distinto. Este capitalismo anglosajón sionista, digamos, pretende de que volvamos a la sujeción y subordinación casi esclavista de los trabajadores con relación al capital. Este otro pretende incorporarlo como un factor que inclusive ayude a la reactivación de las economías al darle mejores condiciones de vida, mejores salarios y mejores relaciones laborales. Son dos cosas que hay que tener en cuenta como trabajador y como pueblo, como sociedad, que hay dos proyectos, y lamentablemente acá en nuestro país eso no se esclarece. Como es todo irracional el debate, y como se usan las tecnologías de la información y la comunicación, redes, medios, etcétera, para desinformar y para manipular a la opinión pública, no se conoce ni siquiera medianamente qué es lo que está en juego y cuáles son las alternativas sobre las que nuestro país debiera buscar insertarse según mejor nos convenga al conjunto de la sociedad. Agradeciéndote la visita, te voy a hacer una sola pregunta, la última. Te voy a relatar las opiniones de los opinólogos sobre Milei, el gobierno de Milei. Según Felipe Piña, el gobierno de Milei es un nuevo modelo fascista. Según la diputada Bregman, Milei es un osito peluche. Según el periodista Santiago Cuño, Milei es un loco desquiciado. El periodista Berbisky dijo: este gobierno no es una dictadura, pero no explicó qué gobierno estamos sufriendo. El ex canciller de Néstor Kirchner, el doctor Bielsa, dijo que Milei es muy inteligente y que él ha sido amigo de Milei. Según el hijo de Kirchner, Máximo Kirchner, Milei no es un tonto, dijo. Y según un periodista que no es muy conocido, Luis Sosa, dice: Milei es muy parecido al régimen de Fujimori en Perú. Y por último, el doctor Scioli
dijo, yo no soy milenista, sino que yo estoy ayudando a la nación. Sí, sí. ¿Qué reflexión te merece? Sí, yo creo que evidentemente hay distintos niveles de análisis y distinta entidad de esas apreciaciones. Piña trata de hacer una aproximación en base a conceptos que pueden ser viejos, porque el fascismo, desde el punto de vista, si uno no lo analiza, la definición originaria de fascismo, tiene unos componentes específicos que excluye o que incluye. Por lo tanto, no hay que atarse tanto a poner estigmas o calificaciones, sino que hay que ver los contenidos concretos, porque hay desde una práctica histórica. Estaba leyendo hace poco un libro sobre diestra y siniestra de Córdoba, que se constituye en 1927 con todos los sectores conservadores del país, la Santa Confederación de las Derechas, claro, acá en Córdoba, inclusive cuando Cárcano era el gobernador que los acoge, y que tiene los postulados casi copiados con regla y compás de lo que dice hoy el proyecto Milei: contra el Estado, contra el gasto público, contra los derechos de los trabajadores, contra los abusos democráticos, el populismo, antes le decían demagogia, y los bandoleros, que es lo que hoy le dicen la corrupción de los políticos. Es exactamente lo mismo, es decir, que es recurrente. Nosotros no tenemos que irnos muy lejos, porque en nuestro país ya hubo intentos de hacer retroceder procesos progresistas en términos generales y a la época del feudalismo, de los oligarcas, del gobierno unilateral de las élites. Bueno, es una pretensión de restaurar el conservadurismo más reaccionario en lo político, cultural y social, y en lo económico imponer el mercado, es decir, como liberales, una política liberal económica, donde el único regulador de las relaciones económicas y por lo tanto de las relaciones sociales sea el mercado. Es decir, liberal en lo económico, conservador y reaccionario a niveles extremos en lo político, en lo cultural y en lo social. Esa es la característica de estos proyectos, y que evidentemente se ayornan. En un momento fueron vía dictadura, hoy en una democracia condicionada y débil como escenario, pero lo que uno tiene que ver es el sustrato, el contenido de fondo, que puede ser calcado con esa Santa Confederación de las Derechas del país, donde el anfitrión en Córdoba era nada más que Julito Roca, hijo de Julio Argentino Roca. Entonces, es eso, ahora con modalidades y con actores distintos, porque antes, si bien siempre estuvo presencia la penetración del imperio, en ese momento británico, después norteamericano, ahora en la Argentina se da la característica de que los grupos financieros, que en un momento, cuando había una situación de crítica a la voracidad de su grupo, se le llamaba fondos buitre, hoy se le llama inversores financieros, etcétera, etcétera, tienen propiedad directa, acciones, desde YPF hasta empresas privadas. Ellos vienen, dictan, ponen técnicos para burócratas y tecnócratas para ejecutar este plan político que expresa sus intereses, asociado como socios menores a grupos económicos, a grupos financieros, bancos de nuestro país. Bueno, y la última pregunta ya, definitiva. Vos como riojano, ¿cómo caracterizás a los tres grandes patriotas, Chacho Peñalosa, Facundo Quiroga y
el tercero era el libertador que murió en Bolivia, el caudillo, ¿cómo se llama? El tercer famoso de La Rioja. No sé quién, no sé a quién quieres referirte. El Chacho Peñalosa y Facundo Quiroga evidentemente son los más conocidos en la historia argentina y que expresaban ellos la contradicción histórica de sectores que expresaban un interés que hay que mensurarlo bien. Era los productores agropecuarios del interior del país, en una disputa con la oligarquía terrateniente, productores agropecuarios que residían en Buenos Aires, que eran dueños de la pampa húmeda y que detentaban el puerto y que se quedaban con la mayor tajada de los beneficios del proyecto agropecuario de este país, que hasta hoy sigue siendo una de las contradicciones principales en el orden social argentino, porque hay que ver de que lo que hoy llamamos el campo era lo que antes era la oligarquía, olor a bosta de vaca, dijera Perón, que sigue disputando y expresando un interés muy importante en el proyecto económico de este país. El tercero, Felipe Varela. Sí. Sí, él era un productor y comerciante esencialmente de ganado. No era un gauchito pobre, por supuesto que era una persona que tenía un proyecto nacional de federalizar el país y de que el conjunto de la riqueza no se vaya al puerto y a la oligarquía terrateniente centralizada. Planteaban una federalización, por eso se llaman federales, que se comparta y que haya un desarrollo armónico y un poder de decisión democrático-política del conjunto del país y no un gobierno unitario que concentrara las decisiones y los beneficios. Y a los tres los mató la oligarquía. Desde ya, porque el Chacho Peñalosa lo hizo matar Sarmiento. A Facundo Quiroga lo hizo matar el general Paz y Mitre. Sí, yo creo que a Felipe Varela murió en el exilio en Bolivia. Pero lo que hay que ver es siempre qué es lo que hay, qué proyecto expresan. Claro. El rol de los hombres, sirve a los fines históricos de identificar simbólicamente, pero la historia, a nuestro entender, a mi entender, no es la historia de los grandes hombres, sean buenos o malos. La historia es un proceso complejo donde existen proyectos que expresan intereses concretos de sectores o clases que se contraponen, se confrontan, inclusive de países o de proyectos de orden social mundial como el capitalismo o era el socialismo en su momento. Ahora, los hombres pueden resaltar uno u otro más, otros menos, pero son hijos de su tiempo. Ahora, en la escuela riojana, paremos ahí. La última, en las escuelas riojanas se estudia la vida de estos tres grandes hombres. La política, o sea, la gente tiene memoria de esos tres grandes hombres riojanos. Pero hay dos partes hay que aclarar. Sí. Una, la política de contenidos de la educación argentina la define la nación en general y con algunas particularidades las provincias. Por lo tanto, es más o menos lo mismo la educación formal que lo que tienen otras provincias. Quizá un poquito resaltado por el localismo, pero en la memoria popular llana, no académica ni de la educación formal, existe una simpatía popular por estos personajes que vos mencionabas. O sea, hay una memoria histórica. Y bueno, se puede llamar memoria histórica. Siempre hay una memoria o desmemoria, porque muchas veces hacen de que se desfigure la historia. Inclusive dicen que la historia la escriben los vencedores. Mitre. Los vencedores, digo, conceptualmente. Entonces, en los pueblos fluye a veces de manera informal y en la cultura popular no formal simpatías que no condicen con
el relato oficial histórico. Bueno, muchas gracias por Gracias. visitar.